Correcto, ya estoy grabando y voy a empezar a compartir pantalla también. Quisiera, por favor, que alguien me indique si es que ya están viendo mi presentación, por favor. Chismenme, avísenme, por favor, si es que ya están viendo. Sí se visualiza, profesor. Gracias, Simeón, muchas gracias, muy amable, excelente, gracias. Gracias, Gisela, muy amable. Kelly, muchas gracias, excelente, muchas gracias, muy amables. A ver, entonces, lo que estuvimos viendo estas semanas era un poco estandarizar el concepto de estado de Weber. Sigo admitiendo a sus compañeros que están entrando, no se preocupen. El monopolio de violencia en un espacio geográfico determinado, ya no quiero insistir en este tema. Por favor, me está apareciendo aquí un mensaje de que mi conexión está inestable, así que por favor, si me salgo por ahí, me indican rápidamente al chat que tenemos en el WhatsApp, por favor, y yo voy a ver la forma también de reconectarme lo más rápido que pueda. Nos habíamos quedado en la última clase también viendo efectivamente cuál era el desempeño de los países en función al Estado de Derecho. Y nos habíamos dado cuenta de algunas relaciones que existen por ahí, nunca al 100%, pero por ahí como que sí puede haber, sí hay coincidencia en el desempeño de instituciones jurídicas, como el Estado de Derecho en muchos países tiene que ver, y sí existe correlación con el desempeño económico que tienen, con el desempeño económico que tienen. Otra cosa, no es que creciendo económicamente se solucionan todos los problemas, no, siempre van a haber problemas, pero evitemos que el problema sea la escasez de recursos, sobre todo para los más pobres. Siempre van a haber problemas, siempre va a haber esa suerte de desigualdad. Nunca ha habido una sociedad sin problemas y nunca ha habido una sociedad sin desigualdad, o sea, perfectamente igual. ¿No? Aquí lo que nos debemos ponernos a pensar también es que los que están en peor situación, o sea, en situaciones de vulnerabilidad, familias y personas de ingresos bajos, tengan mayor acceso a que puedan generar riqueza. Esto tampoco, o sea, que exista Estado de Derecho y libertad económica no significa que no deban haber programas sociales para aquellas necesidades urgentes y apremiantes de muchas personas que viven en situaciones de marginalidad y que no pueden estar integradas a un proceso de mercado. Genial. Que haya libertad de mercado no quiere decir que esas personas, que el Estado les dé la espalda a esas personas. Para nada. Pueden convivir tranquilamente, la libertad, el mercado libre sin sobreregulaciones. Ahorita vamos a ver qué son las regulaciones y luego qué son las sobreregulaciones. Entonces, puede haber una situación tranquila en la cual no haya muchas regulaciones, o sea, haya relativa libertad de mercado y que al mismo tiempo puedan haber programas sociales. Eso no hay ningún inconveniente. Y la idea es la siguiente, ¿no? Que puede que haya programas sociales, no hay ningún problema, pero mientras más libre es la economía y más crecimiento hay, pueda que haya en el futuro menos gente que dependa de esos programas sociales. Y entonces yo creo que la visión del programa social debe ser como la planteó Ronald Reagan hace un tiempo en los Estados Unidos. Él decía que el éxito de un programa social no se mide en función a la cobertura del programa social, ni a cuánta plata se le otorga a cada familia, a cada persona, sino, decía Reagan, el éxito de un programa social se mide cuanto menos gente depende del programa social. Y entonces, cuando juntos, por ejemplo, va a ser exitoso, cuando menos gente necesite de juntos. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar? No es que menos gente reciba juntos de la noche a la mañana, sino se tiene que ver la forma. Por ejemplo, una forma, no quiero decir la única y solamente con esta, no. Una forma es, por ejemplo, titulándolos y viendo la forma de que tengan mayor acceso a los mercados. Puede ser con carreteras, con puentes, con terminales terrestres, todo eso ayuda. Todo eso ayuda. Que pueda haber algún otro tipo de programa de acompañamiento nutricional, no hay ningún problema. No hay ninguna incompatibilidad con una economía sin mucha regulación. No hay ninguna incompatibilidad. Al contrario, tiene una economía muy regulada y programas sociales, el gobierno va a estar preocupado en regular y en programas sociales. Y miren, la preocupación, una cosa es estar preocupado en 2 puntos y otra cosa es preocuparte solo en uno.
Cuando desregulas, ya no te preocupas tanto del funcionamiento del mercado, siempre y cuando hayas generado situaciones competitivas, tal cual estuvimos analizando las semanas pasadas, y como gobierno puedes concentrar toda tu atención, todos tus recursos en los más vulnerables. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. Deja tranquilo al mecanismo de creación de riqueza. Ve la forma de ayudar a las personas que todavía no se integran a ese mecanismo de generación de riqueza que son los mercados. Incluso sin generación de riqueza por parte de los mercados y el sector privado, el aparato gubernamental no se podría mantener. Así que cuando la gente quiere anular los emprendimientos o el mercado, regularlo, asfixiarlo, entonces lo único que está haciendo es ponerle trabas para que crezca y para que pague más impuestos. Porque cuando crece siempre va a pagar más impuestos. Cuando las empresas no crecen, no van a pagar muchos impuestos. Si les asfixias, incluso van a poder salir del mercado. Hay indicadores que muestran que en el Perú, y eso como ejemplo para ver el tema de la incertidumbre también, que por ejemplo, bueno, de cada 10 empresas que formalizan, solamente 7 quedan a los 3 años. Perdón, solamente 3 quedan a los 3 años. O sea, el 70% en esos 3 años o quiebra o traspasa o cambia de rubro. Uno de esos 3. Y eso es porque es difícil permanecer en el mercado. Es complicado permanecer en el mercado de manera formal, sobre todo. Justo ahora vamos a empezar a hablar de esos temas. Eso es en función a la libertad económica, ya también en el perfil de Perú, en función a los indicadores, ¿no? Imperio de la ley, tamaño del gobierno, eficiencia reguladora, mercados abiertos. Nosotros estamos en el puesto 45 a nivel mundial entre Chipre y Polonia. Y bueno, nuestros indicadores del 0 al 100, muchos de ellos están en 56, aquí en integridad del gobierno, y ese es un dato, imagínense, de inicios de año, 31, o sea, 32 de 100, bastante bajito. Donde mejor estamos es en el tema de, bueno, donde se ha incrementado un poco ha sido el gasto del gobierno. Hay un incremento. Y si uno revisa un poquito las páginas de consulta amigable que hay en el MEF, nos podemos dar cuenta que ha habido un gasto, sobre todo en el tema de planillas. Un montón de gasto en planillas, o sea, en asesores, en asesores. Y si uno hace una revisión un poquito más específica en esos temas, donde ha habido mayor crecimiento es en el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Vivienda. Yo creo que en el tema del Ministerio de Vivienda todos estamos de acuerdo. Hay más gente que tiene que tener su casa y ver la forma en que el Estado les ayude y no sea una traba, pero que tampoco ponga en riesgo la estabilidad financiera del futuro. Está muy bien lo del Ministerio de Vivienda, correcto, perfecto. Creo que es legítimo. Pero en el Ministerio de Cultura hay muchísimas suspicacias ahí, muchísimas suspicacias, y como les decía hace un instante, antes de que grabe, o sea, una cosa es darle 100.000 soles al Ministerio de Cultura, es darle esa plata a otra cartera o otro programa social. Los recursos son escasos, no es un capricho de su profe cusqueño, no, los recursos son escasos, así es la vida, no es un capricho de los profesores, no es un capricho de los economistas, los recursos son escasos. Y acá hay algo más interesante, ¿no? Porque yo me estoy quedando con la noción de que la economía es solamente la ciencia que se encarga de estudiar cómo los seres humanos satisfacen sus necesidades infinitas frente a recursos escasos. Genial, sí, parece que esa es la única dicotomía de la economía, o sea, el único problema de la economía. Pero hay un problemita más, que es un poco más difícil de responder, y es la siguiente pregunta. ¿Y quién gestiona los recursos? O mejor dicho, ¿y quién debe gestionar esos recursos? Y quien mejor gestiona los recursos es quien más y mejor información tiene. Y entonces, tal cual les estaba mencionando hace un instante, una cosa es que tengamos el gobierno por aquí, voy a borrar todo. Una cosa es que tengamos el gobierno por aquí y nosotros estemos aquí abajo. Y tenemos un problema aquí que es completamente distinto al problema de aquí, pero él es el que tiene que solucionar. Y entonces, ¿cuánto se demora en diagnosticar el problema? ¿Cuánto se demora en recolectar los datos? ¿Cuánto se demora en regresar con los datos y empezar a pensar las soluciones, las alternativas de solución? Luego, ¿cuánto tiempo se demora en implementar?
¿Y no creen que en todo ese tiempo que ha mediado entre la primera intervención para recolectar información y luego la implementación de la política pública, no creen que en ese tiempo ha podido cambiar la información? Con esta crítica que yo estoy haciendo, no piensen que lo que yo voy a proponer es que el Estado desaparezca. No, al contrario, es que el Estado se atomice y que en lugar de tener al resolutor, permítame ese término, al resolutor de los problemas aquí tan arriba, voy a cambiar de color mejor, esté más aquí y más cerca, descentralizado. De que va a haber un problema con la información que recolecte, el tiempo en que se tome para pensarlo, sí, siempre va a existir. Es un problema técnico, siempre va a existir. Solo que una cosa es que se piense aquí arriba y otra cosa es que se piense acá abajo, mientras más cerca esté el problema a ti. La solución no es que el Estado aparezca, la solución es que el poder se atomice y que la mayor parte de decisiones, obviamente siendo muy pertinentes en casos en particular, se tomen mientras más cerca a nosotros mejor. O sea, los órganos de gobierno, las tomas de toma de decisión, estén mientras más cerca a nosotros mejor. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Puede que se dé esta situación y aquí las personas quieren cierto tipo de política X y la política X tiene como consecuencia Y. Y entonces pueda que ellos no quieran Y, tienen miedo a Y, pero acá la gente quiere X. Entonces, cuando hay esa suerte de descentralización de las decisiones, la descentralización del poder, este centro de poder, de toma de decisiones, implementa X, padecen Y, pero solo ellos. O les puede ir muy bien, y si les va muy bien con Y, ¿qué es lo que va a pasar? Todos se van a copiar. Pero y si les va mal, el resto ya sabe qué es lo que no tiene que hacer. Ya sabe qué es lo que no tiene que hacer. A veces nos quedamos solamente en el debate de que o el gobierno crece o el gobierno desaparece. Pero nunca nadie se ha puesto a pensar, o bueno, nunca, no están muy expuestas las ideas en las cuales al gobierno atomicémoslo, y mientras más cerca a nosotros mejor, por el tema que ya les estoy explicando ahorita de la información, por el tema de la información y por el tema de la fiscalización. Por el tema de la fiscalización, porque mientras una cosa es fiscalizar desde aquí abajo al que está acá arriba y otra cosa es fiscalizar al que está aquí. Me están poniendo en el chat, me dice Paola, dice, los gastos corrientes siempre superan a los de inversión, sí, implementar gestión por procesos, la decisión no cumple con su finalidad, exacto, no ha cumplido con su finalidad, hemos tenido procesos de descentralización fallido porque solo una descentralización en algunas áreas administrativas, más no una descentralización fiscal como debería ser. Si uno revisa a los teóricos de la descentralización o incluso desde los Founding Fathers en el tema del federalismo, uno de los principios de la verdadera descentralización es la descentralización fiscal. ¿Eso qué significa? Que nosotros aquí en el Cusco, que nuestro presupuesto de aquí del Cusco esté en función a los impuestos que se generan por la actividad en Cusco. Lo mismo ustedes en Apurímac, lo mismo en Lima y así sucesivamente. Esa es la verdadera descentralización. Mientras no haya una suerte como la que les estoy contando, como la que les explico desde un punto de vista fiscal, primero, entonces no esperemos que hayan realmente cambios en materia de desconcentración de poder. Seguimos entonces con la lógica de que las ideas son importantes porque van a tener impacto en los resultados, previo proceso institucional y en función de los incentivos. Lo que buscamos nosotros, tanto en nuestro aprendizaje como en general en toda la maestría, es consolidar un Estado eficiente en los diferentes niveles, transparente, o sea, que pueda ser de fácil fiscalización para los ciudadanos y descentralizado. Yo sé que del dicho al hecho hay mucho trecho y que una cosa es el mapa y otra cosa es el territorio, pero tenemos que tenerlo claro. Si de verdad nos interesa la autonomía de las familias, del departamento en el que estamos, mientras más cerca esté la toma de decisiones de los problemas reales de las personas, mejor, mejor. O sea, eso también es un discurso son ideas anticentralización, porque el Perú tiene una tradición centralista muy, muy arraigada y que eso va a ser difícil de cambiar. Bueno, cambiando un poco las leyes, se puede atenuar eso, o sea, que hay un proceso de descentralización, sí, pero por ejemplo en el tema de la descentralización cultural, el tema de la descentralización institucional en función a algunas costumbres,
Eso ya es diferente. Y eso ya toma mucho más tiempo. En el que, por ejemplo, el Cusco va a ser, o Arequipa vaya a ser, digamos, una capital. Bueno, Arequipa ya tiene el Tribunal Constitucional, el sede del tribunal está ahí. Y es bastante peculiar porque Arequipa tiene una larga tradición de juristas. En Arequipa hay una larga tradición de juristas, de hombres muy dedicados y pegados al derecho. Y también muchísimas cuestiones muy particulares, sobre todo en la guerra con Chile. Es muy, muy controversial el actuar de los arequipeños durante la gesta chilena. Bastante peculiar. Y es por ello que surgen tantas bromas incluso alrededor de ellos. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de la burocracia, el 90% de la clase, y al final, unos 15, 10 minutos, nada más, vamos a hablar acerca de la sociedad civil, porque desde un primer momento estuvimos mencionando que estamos frente a tres grandes engranajes, que es el mercado, ¿cierto?, el Estado y la sociedad civil. El mercado con su mecanismo de recompensas y castigos, que serían las ganancias, las pérdidas, en el Estado, en la política, el mecanismo de recompensas y castigos está en función al nivel de popularidad o a si el presidente es reelecto o si gana un plebiscito, ¿no? Y el castigo es cuando no tiene popularidad, cuando no es reelecto, cuando es vacado, cuando lo interpelan, y bueno, lo que nosotros estamos viendo todos los días y lo sentimos tan a flor de piel. Y en la sociedad civil, esa tercera esfera, bastante opacada y muy, muy olvidada por prestarle más atención a las dos primeras, que no está mal prestarle atención a las dos esferas del mercado y del Estado, pero no tenemos que olvidarnos de esa tercera esfera tan importante que es la sociedad civil. Y estimados maestristas, no sé cómo habrá sido la situación allá en Apurímac, pero por ejemplo, sé que aquí en el Cusco, bueno, sé porque también he participado, muchos de los centros de estudios que habían, centros federados de universidades, asociaciones culturales y asociaciones deportivas, y cómo no, asociaciones religiosas, se fundaron libre y voluntariamente para ayudar a sus vecinos que estaban mal. Quienes han atendido de manera inmediata y eficiente las necesidades urgentes de aquellas familias en situación de vulnerabilidad que llegaron al punto de izar banderas blancas, porque esa era la señal, fueron atendidos oportuna y eficaz y eficientemente por sus vecinos. Y estoy seguro que quizás muchos no compartimos ninguna religión, no creemos, no profesamos fe alguna, pero tenemos que reconocer el papel importante que juegan ellos ahora, como por ejemplo lo han hecho frente al COVID. No sé si en el Cusco hay una zona que es la zona más de la selva. El Cusco es, bueno, más selva que sierra, solo que la capital está más en la zona de la sierra, y entonces en el Valle de la Convención, en Quillabamba, ha habido un sacerdote, se juntó, mejor dicho, tuvo la idea de hacer una colecta entre los feligreses y entre empresarios y compraron una planta de oxígeno. Algo exactamente igual lo hicieron en Iquitos. Y acá hay un tema, ¿no? Lo están haciendo la sociedad civil. ¿Qué es lo que busca la sociedad civil? ¿Reelegirse? ¿Tener ganancias? No, lo hace por la tranquilidad de su conciencia. Y entonces, desde la gestión pública, lo que nosotros tenemos que evitar es que la gestión pública invade esas esferas. Porque cuando la sociedad civil, cuando la política o el Estado invade las esferas de la sociedad civil, uno se empieza a disminuir la confianza y el nivel de las redes de apoyo que existen entre nosotros. Y hay algo que es cierto, existen redes de apoyo entre nosotros. Y esto ya no tiene que ver con el liberalismo, con la política del gobierno limitado, con el Estado leviatán de Hobbes. No, ese es un tema de naturaleza humana, porque nosotros nos preocupamos por nuestros vecinos también. Una cosa es que tú te preocupes por un vecino al cual conoces y al cual le quieres ayudar porque sabes que si tú estarías mal, él te ayudaría. Y otra cosa es preocuparte por un problema que se está dando en Arequipa, que se está dando en Tumbes, que se está dando en Piura, que se está dando en Tacna. Los seres humanos hemos demostrado que no somos 100% malos como pensaba Hobbes, como pensaba Rousseau. Tenemos compasión entre nosotros. Y no estoy diciendo que seamos seres compasivos todo el tiempo y con todas las personas, no. Pero hay momentos y hay personas con las cuales sí lo somos. La emergencia sanitaria global nos ha mostrado eso.
nos ha mostrado eso, que hay redes de apoyo. Hay personas que dan de su plata, hay personas que dan de su tiempo, que dan de su esfuerzo, hacen ollas comunes, hay gente que va y no tiene nada que su trabajo y va y está ahí esperando que el agua hierva, haciendo caso y echándole los ingredientes según indicación de alguien que sí sabe, otras personas que no tenemos esa capacidad, pero podemos financiar con un poquito, aunque sea, pero ya estamos ayudando. La idea no es que una persona financie todo, es que haya muchas personas que con poco lo puedan financiar. Esa es sociedad civil. Y entonces se tiene que evitar, por eso lo menciono siempre en las clases de gestión pública, evitar que las políticas públicas invadan esas esferas. Nosotros podemos pensar, pero está bien que el Estado se involucre, mientras más se involucre el Estado mejor, pero no siempre en casos como este que les estoy mencionando de la sociedad civil, no siempre es más conveniente que el Estado se involucre. Muchas veces por un tema de información, y otras veces también por un tema de principios, porque muchas veces cuando el Estado se involucra en un tema, no digo siempre, en algunos casos, muchas veces tienden a politizar esa su ayuda. Y entonces terminan ayudando a una familia, pero van y se sacan una foto como si ellos estarían ayudando con su plata. Y por favor, los políticos no gestionan su plata, los políticos gestionan la plata de los contribuyentes. Y los contribuyentes pagamos impuestos. Y lo pagamos porque si se dan cuenta que no pagamos, nos meten a la cárcel. Ni siquiera es algo que nosotros lo hacemos voluntariamente, es algo impuesto. Impuesto. Los presupuestos que ellos manejan no es su plata, es plata de nosotros. Aplaudirle a un político por inaugurar una carretera es como aplaudirle a un cajero automático cuando te está dando tu plata. Arsenia comenta en el chat y dice, esta pandemia ha hecho sacar lo mejor de nosotros como para con el prójimo. Sí, desde la esfera de la sociedad civil, sí, tal cual, y no me van a dejar mentir, y no estoy exagerando tampoco. Así como también cuando se cometen delitos, en una situación como esta, el delito es mucho más notorio. No sé cómo habrá sido la situación allá en Apurímac, en Abancay, donde ustedes se encuentran. Por ejemplo, aquí en el Cusco sí hubieron noticias en que hubo un desvío de, no fondos en este caso, sino de los mismos víveres que habían repartido. Incluso en el tema de las municipalidades, otorgaron las canastas a las personas que un buen día se acercaban a la plaza de armas del distrito. Entonces, ¿quiénes están más cerca de la plaza de armas del distrito? La gente que vive cerca y que en muchos casos son gente que no necesita esa ayuda. Son gente a la que, o sea, es como que una familia de ingresos medios que reciba 10 kilos de azúcar. No es lo mismo que una familia de ingresos bajos reciba 10 kilos de azúcar. Y es completamente diferente que una familia de ingresos altos reciba 10 kilos de azúcar de ayuda o una canasta de víveres. ¿Para qué le sirve una canasta de víveres a una familia de ingresos altos? Al contrario, va a decir, ¿qué cosa es esto? Marcas que ni siquiera conocerán. Una canasta de víveres para una familia de ingresos medios. Dependiendo, pueda que sí le sea muy útil o pueda que no sea tan necesario. Pero donde sí es importante que llegue esa canasta de víveres es a las familias de ingresos bajos. Por eso les digo, se han visto cosas muy bonitas, pero también se ha visto que nosotros aprovechamos cualquier situación. Y eso, incluso en el tema de los empresarios también, no se salvan, no están exentos. Ahí también nosotros podemos ver el tema de la ética. El tema de la ética. Robert nos dice, en Apurímac con la iniciativa de la Iglesia Católica, la sociedad civil se realizó una teletón para el tema del oxígeno. Excelente, excelente. Aquí en Cusco hubo una teletón. Yo hace un tiempo tenía un programa en la tele, era panelista en un programa en la tele que duró un año un poco más, y entonces me conocí con mucha gente de medio televisivo, y estaban todos ellos muy involucrados en el tema de la Teletón, y se juntó el monto, se superó la meta, la expectativa, pero el detalle es que lo que me contaron así interno era que nadie se animaba a tomar ese dinero y empezar a hacer la gestión para la compra del oxígeno. Y lo que hicieron fueron darle ese dinero al gobierno regional. Al gobierno regional. Paola dice, la idea fue buena, pero no se compró. Tampoco se concretó en Apurímac. Seguramente por el mismo caso no fue Teletón, fue colecta. Correcto, correcto. Pero igual, si al final de cuentas no se cumplió el objetivo, aquí también se le dio al gore, dice Paola. Gracias por comentarlo. Fatal. O sea,
interesante la iniciativa, pero bueno, se tiene que concretar, se tiene que concretar. Y lo bueno es que hubieron ejemplos. En Loreto, en Iquitos lo hizo un sacerdote, y acá en Cusco, en Quillabamba también. Más bien, hubo un caso aquí en Cusco que fue terrible. Se comprobó que una clínica había adquirido no sé cuántas toneladas de medicamentos, y que eran medicamentos que, según el dispositivo, la disposición de emergencia que hubo, solo lo podía gestionar el MINSA. O sea, solo el MINSA podía dar la autorización si esa clínica podía o no ofrecer esos servicios. Y el MINSA nunca dio la autorización, y esos medicamentos estuvieron como 45 a 60 días en el aeropuerto, sin poder ser utilizado en la clínica. En Arequipa también hubo un caso en que se encontraron no sé cuántas toneladas de medicamentos y que no se estaban poniendo a disposición. Y es por un tema de tramitología nada más, ¿ah? No es por un tema de que la gente no sabía, es un tema de trámites. Hay mucha gente que le da miedo firmar un documento, y obviamente se ocurre eso por desconocimiento, ¿no? Les estaba diciendo hace un instante que el dinero que utilizan los políticos cuando son autoridades no es plata de ellos, es plata de nosotros. Por eso debemos ver la forma de que la repercusión de esas obras, bueno, tenga una repercusión mientras más gente mejor, y o enfocada en las personas más vulnerables. Más vulnerables. La lógica, mejor dicho, el punto clave en esta semana es el tema del presupuesto por resultados. Entonces, ha habido un cambio, ¿no es cierto? Es una manera diferente de realizar el proceso presupuestario. Ya no se quiere mantener la tradición, la forma tradicional en la cual se hacía el proceso de planificación, en los cuales los entes protagónicos en las instituciones y sus pliegos, sus unidades ejecutoras, programas, proyectos, líneas de gasto, insumo, no. Lo que se espera con el presupuesto por resultados es que el eje de donde gire todo este presupuesto y esté enfocado y preocupado es en el ciudadano y los resultados que los ciudadanos requieren y valoran. Es por eso que en la diapositiva anterior les estaba mostrando esto, ¿no? De que sea transparente, y que no solamente transparente en el sentido de que yo te fiscalizo, sino que yo también te doy información acerca de lo que tú estás haciendo. Información que desde el punto de vista del Estado va a ser muy importante, porque es la percepción de lo que desde un punto de vista empresarial llamaríamos nuestro cliente. Es por eso que hay algunos autores en la gestión pública que incluyen el concepto ciudadano-cliente, en el sentido, no en el cual le tienes que cobrar por algo, sino en el sentido es que él ya te pagó con los impuestos, y lo que te queda a ti es verlo como un cliente y tratarlo de la mejor forma. Tratarlo de la mejor manera. Hay algunas características que se pretenden, hay algunos objetivos que se pretenden con el presupuesto por resultados. Dice, ¿no? Superar la naturaleza inercial de los presupuestos tradicionales para pasar a cubrir productos que beneficien a la población. Que las entidades estén verdaderamente comprometidas, que haya responsabilidad en el logro de resultados y productos que posibiliten, de esto ya hablamos un poquito la semana pasada, y en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene que empezar a ser una costumbre antes de ser una ley. O sea, está bien que haya una ley que obligue la rendición de cuentas, pero nosotros tenemos que estar acostumbrados, sin que haya una pistola en nuestra cabeza, a que cuando somos los encargados de tesorería, rindamos periódicamente cuentas. No porque lo dice la ley, y no porque te ponen una pistola en la cabeza, o no porque te amenazan si te pasas una fecha, no, sino por un tema de costumbre, por un tema de por un tema ético. Te tocó administrar plata que no es tuya, hasta por un tema de respeto, estimados maestristas, hasta por un tema de respeto. El tesorero siempre tiene que estar dispuesto a rendir cuentas y no esperar a que se lo pidan. Acá tenemos la mala costumbre de que la rendición de cuentas es el último día y que siempre faltan algunas cosas, y luego la clásica, ¿no? Luego lo regularizamos. Parece que estamos un poquito mal acostumbrados ahí, y también se va reflejado en el tema de nuestra legislación. Se necesita producción de información de desempeño. Entonces, cuando nosotros, y esto también acompañado con la transparencia y las tecnologías de información y comunicación, vamos a hablar full de esto, con indicadores, conceptos, nuestra cuarta semana.
gracias a las tecnologías de información y comunicación, las TICs, es que nosotros podemos tener más información acerca de los planes, proyectos, programas que se están implementando, cuál es su avance, cuál es el porcentaje de ejecución del presupuesto, cuáles son los objetivos, el avance del cumplimiento de objetivos, y también nosotros podemos opinar acerca del rendimiento y del desempeño que tienen los programas, los planes, los proyectos, ¿no? Todo esto nos va a servir porque esta información sirve para el proceso de toma de decisiones. Entonces, aquí nosotros hemos estado hablando de términos sueltos y ahora lo vamos a empezar a conectar. Una cosa es la información que se genera, otro es el conocimiento y luego está la toma de decisiones. Información, conocimiento y toma de decisiones. Es importante que surja, mientras más información mejor, pero también es importante que se pueda ver la forma de tamizar ese conocimiento, esa información y convertirlo en conocimiento, y ese conocimiento que vendría a ser una suerte de información ordenada para un tema en particular, al final nos va a servir como el respaldo para que nosotros podamos tomar decisiones. Y no solamente a nivel de política pública, sino esto también se hace a nivel empresarial y a nivel individual, o sea, a nivel de la familia. Hacer uso de información generada en el proceso de toma de decisiones y asignación presupuestaria y hacerlo con transparencia. Lo que falta a nuestro país, le hace mucha falta, es esta transparencia. Y por eso, ¿no? Mientras más cerca esté el poder a nosotros, de una u otra manera, menos incentivos van a tener ellos de querer sobrepasar nuestros derechos o querer hacerse los vivos frente a nosotros. Ahorita ellos saben que nosotros no los fiscalizamos. Ahorita ellos saben que nosotros estamos más preocupados en otras cosas que en fiscalizarlos. Entonces también muchas veces aprovechan tanto a nivel de política nacional como de regional y también a nivel provincial y distrital. Dentro de las escuelas económicas y de análisis de la gestión pública que han estudiado el tema de la burocracia y de la asignación presupuestaria, porque quienes dirigen la asignación presupuestaria son justamente los funcionarios, una de las primeras escuelas, si no la primera escuela que estudia la burocracia desde la economía es la escuela austriaca. Antes, Max Weber ya había hecho un análisis de la burocracia en su libro Economía y Sociedad, pero lo hizo desde un punto de vista sociológico. Desde el punto de vista económico, recién son los austriacos los que hacen un análisis de la burocracia. Pero nosotros vamos a estudiar ahora básicamente los aportes que tuvieron los economistas que analizaron, que innovaron, mejor dicho, innovaron porque ampliaron el campo de estudio de la economía y no solo se limitaron a la producción, circulación, distribución, consumo, inversión, ahorro, emprendimiento y todo eso, no, sino dijeron, se puede utilizar instrumental económico para analizar, por ejemplo, el derecho, o sea, las leyes. Ahí es donde surge el gran trabajo de Ronald Coase y de Guido Calabresi. Ellos son los padres de lo que se conoce como el análisis económico del derecho. O sea, se analiza económicamente las leyes. Vamos a empezar a ver eso con conceptos y con ejemplos en un instante. Y para finalizar también, o mejor dicho, para empezar este análisis, vamos a ver el tema de la elección pública y para terminar vamos a ver el análisis económico del derecho. Este señor es James Buchanan y es considerado el padre de la teoría de la elección pública y entonces es la utilización de mecanismos de instrumental de la economía al análisis de la gestión pública, pero no solamente cuando después del proceso electoral ya hay una suerte de autoridades y ciudadanos, no solamente ahí, sino la elección pública, la escuela de la elección, la teoría de la elección pública, estudia incluso la relación que puede haber entre nosotros como votantes y los candidatos y los partidos políticos. La escuela de la elección pública, Buchanan la define como la teoría económica de la política o la nueva economía política. Es una perspectiva acerca de la política que surge a través de la extensión y aplicación de las herramientas de los métodos de los economistas a la toma de decisiones públicas o colectivas. Y definitivamente cuando nosotros nos estamos mencionamos análisis económico de la política, tenemos que ser conscientes, lo que les mencioné hace un instante, que los recursos en la gestión pública, como a nivel empresarial, como a nivel de la familia, son siempre escasos. Son siempre escasos. Porque muchas veces cuando nosotros obviamos ese detalle, nosotros podemos pensar que el Estado es una maquinita de generar dinero
y que nunca se va a acabar esos recursos y que lo único que tenemos que hacer es empezar a repartirlos de manera más equitativa posible, cuando en verdad al ser los recursos escasos, y las necesidades de las personas infinitas, se hace imposible poder hacer eso desde el mercado, desde la esfera de la política, mejor dicho. Para entender la burocracia desde el ente de la escuela de la elección pública como una persona que se ocupa de implementar políticas públicas seleccionadas por un parlamento o por autoridades principales, como el Poder Ejecutivo, presidente, ministros, gobernadores, alcaldes, etcétera. Y obviamente va a depender de la calidad del burócrata, incluso cuál va a ser su categoría, cuánto tiempo va a estar en la institución pública, que se pueda dar el caso en que se le consulten cosas a los burócratas. Y lo ideal es que sí, que los jefes, los congresistas, alcaldes, ministros, deben escuchar también a la burocracia, porque, o sea, a los burócratas, porque tienen otro tipo de información. Incluso muchos burócratas tienen más experiencia, mucha más experiencia que sus jefes, porque muchas veces los jefes son puestos y repuestos cuando hay este tipo de cambios políticos, por ejemplo. ¿Cuánta gente no estará renunciando en los ministerios? ¿Cuántos viceministros habrán renunciado? Se sabe nomás que ya renunciaron muchos de los gobernadores, de los prefectos. Se habla de que los productos terminen, Miseli dice, se habla de que los productos terminen en beneficio de la población, sin embargo, los recursos asignados son mínimos. En su defecto son modificados en el transcurso de la ejecución. No se respeta la... Exacto, sí. Eso también, esa es una de las grandes dificultades. También, de los grandes cuellos de botella que hay. Sí, no hay una buena programación. Y también hay un problema aquí. Mm, Parece que muchos de los cargos importantes son asignados dedocráticamente, ustedes me entienden, y que no hay personas formadas para realizar algunos procesos administrativos. Yo recuerdo muy bien una frase que dice, el primer indicio de corrupción, el primer indicio de corrupción es cuando una persona acepta un cargo para el cual sabe que no está preparada. Entonces necesitan un arquitecto y tu padrino está ahí de gobernador y tú eres ingeniero. Y entonces no hay arquitecto, oye, pero pues mi ahijado va y te pone. Y tú aceptas. Eres ingeniero, aceptas un cargo de arquitecto. Y entonces en ese primer instante en el que tú aceptas una responsabilidad para la cual tú sabes que no estás preparado, automáticamente estás incurriendo en corrupción. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Siempre, como se han dado cuenta, siempre todo termina recayendo en la esfera privada, en la parte ética. Porque si hubiera muchas personas que dirían, bueno, yo prefiero quedarme sin trabajo, pero no voy a estar en un puesto en el cual, para el cual no esté preparado, las cosas cambiarían. Obvio alguien va a decir, profesor, ¿y si es una situación en la cual tiene que trabajar porque tiene que alimentar a 80 hijos? Bueno, analizando los contextos, se puede entender el porqué de las decisiones de las personas. Pero de preferencia, si nosotros sabemos que no estamos preparados para algo, de preferencia es mejor evitar aprovechar la situación. Y como les digo siempre, ¿no? Por un tema de honorabilidad también. Pensemos en nuestros abuelos, pensemos en nuestros padres, ustedes seguramente tienen hijos, pensemos también en la reputación, en nuestra reputación, que es la reputación de nuestros padres y en general de toda nuestra familia. Parece que no hay mucho amor propio, porque cuando las personas tienen amor propio, se preocupan por su apellido y cómo vayan a quedar en la posteridad. No creo que una persona que tenga amor propio sea un corrupto y que se sienta feliz y tranquilo de que le señalan con el dedo como corrupto y también padece ese mismo problema o también lo señalan a su familia, a sus hijos y es fatal. Y es fatal esto. Yo recuerdo muy bien que el año pasado nos visitó aquí en el Cusco el doctor Enrique Gersi, estuvimos almorzando, el doctor Enrique es amigo personal, estuvimos almorzando y justo estaba en noticia el tema de la señora Luciana León, con el tema de la negociación, lo que ella negociaba con los delincuentes o cobraba cupo, creo, en uno de los mercados de La Victoria, no estoy muy seguro, el distrito en Lima, y el doctor comentaba que
Luciana León tuvo ese problema y fue interpelada por el Congreso, suspendida. Su papá, Rómulo León, ya saben, el tema de los petroaudios. Y el abuelo de Luciano, o sea, el papá de Rómulo, el abuelo, perdón, de Rómulo, el bisabuelo de Luciana, había sido alcalde de un departamento en el norte del Perú y que había sido alcalde de una municipalidad del norte y lo desfalcó. O sea, esto en el 50, en el 60 del siglo pasado, y lo desfalcó. O sea, el patrimonio de esa familia es gracias a robar en gestión pública, a desviar fondos. ¿Y dónde queda la honorabilidad? O sea, es terrible, o sea, generacional, generacional. Hay personas todavía que están ingresando, así que les estoy admitiendo. Espero se encuentren bien. Buenas noches, bienvenidos. Maribel dice, por ética profesional no se debería aceptar cargos sin cumplir el perfil profesional. Es por ello que muchos proyectos y obras terminan mal. Definitivamente, Maribel, gracias por su participación. Arsenia también dice, ¿no? Cuando trabajaba en una entidad privada, cada vez que quería pasar a otra área, era como postular de nuevo, tenía que pasar por varias etapas. En cambio, en las entidades públicas es totalmente distinto. Sí, por más que nos digan que hay meritocracia, a veces no es tan así. Y es complicado y la dedocracia siempre se impone. ¿Y cuál es el problema? ¿No? A ver, miren, imagínense, estamos ante un concurso, los clásicos concursos CAS. Tú alistas tus papeles para cumplir los trámites, todos tus papeles. Y ustedes y nosotros sabemos bien, los que hemos postulado más de 2 o 3 CAS, es costoso armar un expediente. Costoso en términos de plata y costoso en términos de tiempo. Fotocopia por un lado, sellito por un lado, declaración por un lado, legalización por un lado. Es costoso. Cuesta tiempo, cuesta plata. Pero igual, mucha gente nos esforzamos y armamos nuestro expediente. Participamos en el concurso y nos enteramos que una persona que no tiene los mismos palmarés, pongámosle así, que nosotros, tuvo el cargo porque él está trabajando desde antes o porque dedocráticamente le asignaron, es ahijado del presidente, padrino del hijo del presidente, amigo de algún lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tú quieras volver a postular un concurso CAS? La pregunta sería, ¿te vas a preocupar en mejorar tu CV? En mejorar tu currículum, aprender un idioma más, mejorar tu nivel de ofimática, hacer un diplomado, ahorita están haciendo una maestría. Entonces, si muchas personas ven que los cargos se asignan a dedo y no por mérito, lo que van a querer hacer y lo que hacen es buscarse un contacto en la entidad a la que van a postular y no les importa mejorar su currículum. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos consiguiendo? Quedan cada vez más personas puestas a dedo, pero que ninguna tiene el incentivo de mejorar su currículum. Y eso es lógico, estimados. ¿Por qué? Porque una persona dice, a ver, ¿yo para qué me voy a esforzar mejorando mi currículum si se asigna el cargo a dedo? Mejor busco a alguien que esté adentro y que me lo asignen a mí. Y entonces ahí se va reforzando y reforzando el problema mercantilista que padece el Perú. El problema mercantilista que padece el Perú. Haciendo una clasificación del burocracia, podemos identificar una minoría contratada temporalmente y una mayoría que son los nombrados o que se conocen también como de planta permanente. Muchos de los problemas de la gestión pública radican aquí, en este segundo grupo, que es una mayoría, porque tienen derechos o privilegios laborales. No pueden ser despedidos a menos que sean encontrados culpables de conductas ilegales o que el cargo que desempeñan sea eliminado. Y acá hay un tema, ¿no? Muchas veces cuando las personas están nombradas, y también depende de la ética, muchas veces cuando ya están nombradas dicen, ya llegué a ser magíster y aquí me quedo, listo, estoy nombrado, se acabó el juego, gané, ahora me toca disfrutar. Eso no quiero decir que sean corruptos, no, no. Con esto lo que quiero decir es que muchas veces nos contentamos con ser nombrados y listo. Muchas veces, y se ve en algunas oficinas, que son muy pocos aquellos burócratas que son nombrados y que se siguen esforzando, se siguen especializando, siguen haciendo cursos. Eso es muy bueno y, como les digo siempre, radica en el aspecto ético. Radica en el aspecto ético. Pues hay muchas personas que saben que tienen su chamba fija, nunca los van a sacar, pero siguen estudiando diplomados, siguen estudiando maestrías,
Yo conozco muchos burócratas que son bastante mayores, base 6, siguen ahí por el tema de leyes, pero manejan muy bien Excel, manejan muy bien PowerPoint. Cuando ha habido la suerte de virtualización, no se han complicado porque ya estaban familiarizados, porque llevaban cursos de actualización en ofimática. ¿Y por qué lo hacen? Sabiendo que son nombrados, porque desde un punto de vista ético, ellos no van a permitir que los demás se burlen de ellos porque no saben hacer algo. Y eso igual me pasó en la Universidad San Martín, donde yo soy profesor en la Facultad de Derecho, porque cuando terminó el primer mes de la virtualización, nuestro decano felicitó a los docentes y sobre todo felicitó a los docentes que estaban nombrados y que son mayores, porque pese a que tuvieron dificultades la primera semana, la segunda semana, luego ya utilizaban las plataformas sin ningún problema, con total normalidad. Y muchos dijeron, es por un tema de prestigio, es por un tema de la plata, no es por un tema de permanecer en el trabajo, es por un tema de prestigio. Dijo, porque nosotros tenemos que adecuarnos, porque tenemos que dar el ejemplo a los alumnos. Imagínense un profesor que ante una suerte de virtualización diga, no, mejor pido una licencia por un mes, por un año, por las vacaciones que me deben y listo. Hay otros profesores que pudiendo hacer eso, y algunos que no necesitan la plata inclusive porque tienen fuentes, tienen ingresos de otras fuentes, igual lo hicieron por un tema de ética, por un tema de ética. Continuando, por favor, con la diapositiva y ya para terminar, porque nos quedan 10 minutos, dice, esta situación, estos problemas generan dos grandes sesgos. El conservadurismo de la escala burocrática, de la estructura burocrática, eso quiere decir que la estructura, el organigrama no cambie. Y que al contrario, miren este segundo sesgo, hay un incentivo de aumentar las funciones. ¿Qué significa más funciones? Significa más oficinas, más presupuesto, más burocracia. Tiene consecuencias. Hay mayor corrupción. Hay mayor corrupción, es lógico, y eso lo decían incluso desde antes de Cristo. Mientras más leyes tiene un gobierno, más corrupto es. Entonces, ¿qué pasa en la burocracia? Y nosotros tenemos que identificar para no ser parte del problema y ver la forma de ser agentes de cambio. Se tiene incentivos que son perversos para mantener la estructura del Estado sin cambio, o sea, para no volverlo eficiente, sino que se mantenga tal cual está, por lo cual presentan una fuerte oposición hacia aquellos políticos o hacia aquellas ideas que quieren realizar cambios en la misma, o sea, cambios en la estructura. O algún político ofrece reducción de ministerios o que se fusionen algunos ministerios para disminuir los gastos, y obviamente, pues, a mucha gente no le conviene, no le conviene, pero es un grupo en particular al que no le conviene. Y justamente por defender esos privilegios de ese grupo, es que todos nosotros nos vemos perjudicados. Vamos a mostrar indicadores en un instante más. Acá hay una reflexión que les dejo. La resistencia al cambio, o sea, al cambio de la burocracia o de la estructura burocrática, es directamente proporcional a la cantidad de burócratas de empleos estables y de largo plazo. O sea, mientras más personal nombrado haya en una entidad, más elevado va a ser la resistencia al cambio, más elevada va a ser la resistencia al cambio. Disculpen. Esto conlleva que se busque mayores presupuestos para contratar a una mayor cantidad de empleados y, de preferencia, incrementar ingresos o beneficios laborales. Que se le aumente el sueldo a los burócratas para generar incentivos para que trabajen mejor, sí, pero está muy bien, es un incentivo ofrecerles aumentos salariales, mejorar beneficios laborales, está muy bien, sí, pero aquí el detalle es que no se va a poder hacer eso con todos. Y otra cosa, no todos se merecen un aumento de sueldo. Aquí, por ejemplo, en la UNSAC, en la Universidad Nacional San Antonio Abad, hace un semestre mis colegas contratados, sindicalizados, hicieron una huelga pidiendo aumento de sueldo. E incluso los representantes de la Federación Universitaria, que son bastante allegados ideológicamente a los señores del sindicato, hasta la Federación Universitaria les dijo que ni el 10% de los docentes se merecen un aumento de sueldo. Y fueron los estudiantes de la Federación Universitaria los que le pusieron el pare a los colegas sindicalizados y les dijeron, un ratito, de acá, de este grupo que ustedes están, ni el 10% se merece un aumento de sueldo. Los mismos chicos les pusieron el pare. Y es lógico, ¿no? Nosotros ganamos en función a nuestra participación
en el proceso de producción desde un punto de vista empresarial. A nivel, por ejemplo, de la universidad, en el ejemplo que les pongo, los mejores indicadores para un profesor son pues los alumnos. Y que los alumnos a un nivel de federación universitaria vayan a decir eso del grupo sindicalizado, de los SINDUC, Sindicato de Docentes Universitarios, da mucho que pensar. Da mucho que pensar. Y son vinculados ideológicamente, pero hicieron muy bien, hicieron algo que es muy sensato, muy honesto y plausible. Les pusieron el par y le dijeron que el 10% se merece ese aumento. Al día siguiente los colegas levantaron la huelga y las cosas siguieron con total normalidad. Obvio que tampoco los docentes se preocuparon en mejorar sus clases y luego pedir aumento de sueldo, ¿no? Se dieron cuenta que era injusto su reclamo. Lo que mencionamos siempre, ¿no? Quienes actúan en el mercado se enfrentan a un sistema de premios y castigos económicos, ganancias y pérdidas. Los que actúan en el Estado o en la política tienen un sistema también de premios y castigos, pero de carácter político. ¿Y tienen que ver en ganar y en perder plata? No, sino en permanecer o no en el poder. ¿Cuánto tiempo permaneces? Si te reeligen, popularidad, mayor popularidad, menor popularidad. Orientan su comportamiento en función a premios y castigos que operan en el Estado. Y a estas características que voy a empezar a mencionar, estoy seguro que todos lo conocemos. Miren, existen compromisos partidarios. No sé si se han dado cuenta, pero los únicos que están alegres con la designación de Merino son la gente de Acción Popular. Los únicos. Los únicos. Los que van a empezar a tener los cargos de confianza van a ser los de Acción Popular, ¿no? Luego, el temor ante autoridades superiores. ¿No? Existe también el temor a perder el trabajo. Entonces las autoridades chantajean a los burócratas de cargos menores a que les hagan caso y que no reclamen y que no reprochen y que simplemente agachen la cabeza, como en el gamonalismo, ¿no? Agachaban la cabeza y cumplían las órdenes. Y es un sistema que, o sea, el de los gamonales era un sistema que nosotros criticamos tanto porque eran personas que se sentían superior a las demás, que las humillaban, y muchas veces en la gestión pública ocurre exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tu jefe te dice, firma eso, le dices, jefe, pero técnicamente, bueno, entonces voy a contratar a otra persona que sí me haga caso. No, está bien, jefe, lo voy a firmar. Te está jugando al miedo. Es una práctica virreinal. Es una práctica del monarquismo que hacen los burócratas, las autoridades. Luego, existen también falta de sanciones ante la inacción. Y acá hay algo, ¿no? Dentro de los aparatos burocráticos hay personas que, por ejemplo, se quedaron de la anterior gestión y hay gente nueva con la gestión actual, y entonces, donde son un poco más estrictos porque los quieren sacar del cargo, son a los que quedaron de la anterior gestión. Y lo que tratan de hacer es tener más puestos disponibles para los nuevos, porque lamentablemente se ha visto a la gestión pública como una maquinita para dar trabajo a los amigos que pintaron paredes contigo en campaña. Y eso tampoco es así. Y eso tampoco es así. Yo sé un caso muy particular y se replica en muchos otros lugares de, por ejemplo, perdón, por ejemplo, el tema de que, a ver, en una gestión entra un trabajador. Imaginémonos que entra a dedo, pero cuando hay esa recomendación o cuando es dedocrático y a ti te recomiendan y tú eres apto para el cargo, obvio que tienes que aceptar, o bueno, puedes aceptar, y si lo haces, el incentivo que tú tienes es hacerlo lo mejor posible. ¿Por qué? Para que quedes bien tú y para que quede bien la persona que te recomendó. Porque si te recomendó fue por algo. Las personas que hacen mal las cosas, no solamente quedan mal ellas, sino hacen quedar mal a su contacto, a la persona que le recomendó. Entonces, si te recomiendan a alguien y tú eres apto para el cargo y quieres aceptar, genial, acepta. Pero recuerda que lo tienes que hacer bien por partida doble, para quedar bien tú y para que hagas quedar bien a la persona que te recomendó. Porque imagínate que tú recomiendes a alguien y te hace quedar mal. No es justo. No es justo. Y entonces, imagínense este caso, ¿no? Inicia una nueva gestión, eligen una persona adecuada para un cargo, lo hace bien y le empiezan a capacitar. Y de lo que ya lo hacía bien, lo hace mejor. Luego hay un cambio de gestión y le sacan y ponen a alguien que no sabe nada.
Y entonces, miren, toda esa experiencia, todo ese know-how, todo eso que no se aprende en los libros, sino que se aprende en la experiencia, y muy aparte de las capacitaciones que se le ha pagado en términos monetarios, es que todo ese conocimiento y esa capacitación, cuando hay este tipo de casos, se pierde de la noche a la mañana. Y poner en una oficina, poner en un escritorio a una persona que está 5 años y que tiene mucha experiencia, y por un tema político, sacarlo y poner a alguien que recién es nuevo, hay muchas dificultades. Allí también radican algunos problemas. Y algo a gran escala fue lo que pasó en Venezuela cuando estaba vivo el señor Hugo Chávez. Hugo Chávez en vivo tenía un programa que se llamaba Aló Presidente, y Hugo Chávez en vivo despedía a las personas que trabajaban en empresas que él había expropiado. Entonces el gobierno bolivariano expropiaba una propiedad, Chávez leía el nombre de las personas que los despedía, y fue interesante porque cuando expropia PDVSA, o sea, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, le deja sin chamba un montón de ingenieros petroquímicos que habían trabajado en PDVSA casi 20 años y están súper capacitados en el manejo de petróleo. Chávez supuestamente pensaba que al quitarles el trabajo, bueno, ellos iban a pedirle de rodillas que le devuelvan el trabajo y se iban a someter a la voluntad de Chávez. Pero esos señores se fueron tranquilamente y al tiempo fueron absorbidos por el mercado de petróleo de Colombia y de Medio Oriente. Y Venezuela, PDVSA, perdió toda ese conocimiento, esa experiencia que tenían esos señores. Entraron otros señores, amigos del gobierno de Chávez, pero que no tenían ni idea cómo se manejaba eso. Por eso es que PDVSA empezó a entrar en más problemas. ¿No? Luego, el eventual castigo ante una decisión evaluada como errónea. ¿No? ¿Cómo son los criterios? ¿Cómo son los criterios de evaluación de una acción, de una decisión? Miren, por ejemplo, las personas que son asesores. Ese señor Farid Matuk, que fue asesor del Ministerio de Salud del epidemiólogo, se equivocó con el pico y placa de género cuando dijo que el lunes, miércoles, viernes salimos los varones y martes, jueves y sábado salen las mujeres. Se equivocó. Él mismo dijo, me equivoqué, pero ¿y qué consecuencias, qué castigos tuvo? ¿Qué reparos tuvo? Al contrario, sigue tuiteando, sigue escribiendo ahí en el Twitter, diciendo que cuando se cobre impuesto a los ricos, el COVID va a disminuir. Diciéndole que el problema del COVID es un problema del neoliberalismo, tratando de combatir el machismo en una situación de pandemia. ¿Qué responsabilidad política tiene ese señor? ¿Qué responsabilidad política tiene? Y debería tener. Se equivocó y nos perjudicó a todos. Ahí está el problema, pues, de los llamados científicos. Así como el economicismo es un problema, el cientificismo también lo es. Y no se equivocó solamente Farid Matuk con el tema de sus recomendaciones al ministro de Salud, sino también se equivocó en Inglaterra este señor Neil Ferguson, el que era el asesor del presidente que le dijo que entren en cuarentena, y que se tomó la decisión de que en Inglaterra se entre en cuarentena y todos entraron en cuarentena, todos se copiaron esa decisión. Y lo hicieron mal. La ciencia también tiene sus limitaciones. Y luego la corrupción. Mientras más burócratas, mientras más leyes, no es que las cosas van bien, sino se necesitan más burócratas para interpretar las leyes, para hacer cumplir las leyes, para los castigos. Entonces, conscientes de que estamos expuestos a esos problemas si es que nosotros a través de la gestión pública queremos aumentar la regulación, queremos aumentar la burocracia. Las burocracias públicas están enfrentadas a un sistema perverso de incentivos, que es a mayores costos unitarios y a mayor producción de la necesaria. O sea, siempre se recae lamentablemente en ineficiencia. Por eso es que desde la perspectiva del curso y para el fin que es la modernización, se proyecta un gobierno limitado, ¿no? Los conocimientos que estuvimos escuchando hasta hace un instante están en función al análisis económico del derecho, perdón, a la escuela de la elección pública, o sea, el análisis del comportamiento de los agentes políticos. Ahora esta última parte del curso va a estar en función al análisis económico del derecho, y para entender bien lo que es el análisis económico del derecho, nosotros tenemos que ponernos a pensar, tenemos que reconocer análisis
económico del derecho, tenemos que conocer un concepto que es el de costos de transacción. Un costo de transacción es un costo en el cual todos incurrimos cuando queremos utilizar mecanismos del mercado, como por ejemplo formalizar, por ejemplo contratar, por ejemplo pagar impuesto. Miren, por ejemplo, formalizar no solamente es costoso desde un punto de vista monetario, también es costoso en temas de tiempo. Contratar no es solo costoso en términos monetarios, sino también es un tema de tiempo. E incluso encontrar un buen trabajador, y los que tienen empresa acá deben entender, incluso contratar un buen trabajador, encontrar, mejor dicho, un buen trabajador es difícil. O sea, que sea bueno, que sea honesto, que internalice el espíritu de la empresa, es difícil. Es por eso que muchas veces es costoso despedir, y no solo costoso en términos monetarios, por una indemnización que se pueda pagar, sino también es costoso en el sentido de que ¿cuánto tiempo más vas a esperar para encontrar a alguien que tenga la misma experiencia y que también esté en la misma sintonía que el empresario, que el empleado que despediste o que renunció? Luego el tema de pagar impuestos. El pagar impuestos no es solamente la tasa que tú pagas, sino también es cuánto tiempo te demoras pagando impuestos y cuán fácil o no es pagar impuestos. Porque imagínense que para pagar impuestos tengas que llenar 8 formularios. Eso es el ejemplo, ¿eh? 8 formularios. Con términos técnicos que solamente lo entienden las personas que han estado en la universidad y que han hecho una maestría, digamos, pero que son difíciles de entender para el resto de personas. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Contratar un abogado, contratar un contador para que les ayude a llenar el formulario. Sí, pero sabemos que hay familias de ingresos altos, familias de ingresos medios y familias de ingresos bajos. Y de aquí salen los emprendedores. ¿Dónde es más probable que un emprendedor pueda contratar un contador y un abogado para que le ayude a llenar los formularios, para formalizar? Obvio, una familia de ingresos altos y una familia de ingresos medios. Una familia de ingresos bajos no va a poder llenar esos formularios. Y entonces va a estar va a estar al margen de la ley porque no sabe llenar formularios. Ese no es un Estado para todos. Un Estado para todos es el que hace un formulario que lo pueda llenar una persona que sepa leer y escribir, que no tenga que tener tantos tecnicismos ni que sean cuestiones muy difíciles de entender ni de poder llenar. Ese es un Estado de verdad que pone la cancha igual para todos, no un Estado en que hace que los formularios sean cada vez más y más difíciles de llenar. ¿Por qué? Ahora pongámonos a pensar, ¿qué es lo que pasa cuando hay cada vez más formularios? Ya no son 8, son 18 formularios y que tienen un montón de términos técnicos. ¿Saben qué es lo que pasa? Que las únicas personas que pueden llenar esos 18 formularios son los que están aquí y algunos de los que están aquí. O sea, familias de ingresos altos y algunas familias de ingresos medios. Muchas familias de ingresos medios y todas las familias de ingresos bajos nunca van a poder pagar ni poder proceder con esos trámites porque no van a poder llenar esos 18 formularios. Se les va a hacer muy costoso. Costoso no solamente en términos de plata, sino en términos de tiempo y en términos de esfuerzo. Por favor, que estas clases de economía que a muchos les aturde, que no solamente que sirva también para que se den cuenta que cuando hablamos de costos, no solo nos estamos refiriendo única y exclusivamente a la plata, sino también al tiempo y al esfuerzo y a la información y conocimiento que nosotros vamos a tener para poder cumplir esa regulación. Para analizar los costos de transacción a nivel mundial y hacer una comparación entre países, el Banco Mundial ha hecho un reporte que se llama el Doing Business, la facilidad para hacer negocio. Y este reporte para el año 2019 sitúa al Perú en el puesto 176, perdón, en el puesto 76 de 192 países aproximadamente. Son aproximadamente, aprox. Perú es el 76. De un puntaje de 100 puntos, Perú está en 68.7. Lo importante está aquí. Miren, según estos datos nos dice cuánto nos demoramos en el Perú para abrir un negocio. Aquí están, ¿no? Procedimientos, número. ¿Cuántos son en el Perú? 8 trámites. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en el Perú? 26 días. 8 trámites.
cuando se hace una comparación con los países de América Latina y el Caribe, nos damos cuenta que en promedio, son, son 8.1 en promedio. En promedio. Los países de ingreso alto, casi 5. En promedio. Obvio que esos datos son fríos. Obvio que esos datos son fríos. Se tiene que analizar cada caso, pero miren, ya son tendencias. Es bastante costoso. El país donde es más fácil abrir un negocio es Nueva Zelanda, donde te demoras medio día, porque el procedimiento es uno, es un trámite. Bueno, en verdad son dos, pero es virtual. Ese es el país donde es más fácil emprender, Nueva Zelanda. Haciendo un aspecto aquí. Acá dice, ¿no? Procedimientos, hombres, 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 y aquí mujeres, mujeres, mujeres. Desde hace algunos años el Banco Mundial hace diferencia entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque hay países, ustedes saben, sobre todo en Medio Oriente, en el cual las mujeres, para que puedan emprender, necesitan un par de trámites más. Y esos trámites, bueno, lamentablemente eso ocurre todavía en el mundo. Esos trámites son, por ejemplo, una autorización de su esposo, de su papá o de su hermano para que esa mujer pueda iniciar un negocio, para que pueda tener una tarjeta de crédito y cuestiones así. Felizmente en América Latina se cumple la igualdad ante la ley todavía en ese aspecto y no tenemos muchos problemas ahí. Para el manejo de permisos de construcción, o sea, según el Banco Mundial lo que nos dice, este indicador muestra cuánto tiempo se demora un empresario en construir un almacén. ¿Cuántos procedimientos? 19. ¿Cuántos días? 137 días. En América Latina son 15 procedimientos, pero son 191 días. En los países de ingreso alto son 13 procedimientos y 152 días. Entonces tenemos que ponernos a pensar aquí, ¿no? ¿Cuántos emprendedores tendrán la capacidad de poder cumplir 19 trámites y esperar 137 días? Igual aquí, disculpen que retroceda y voy a borrar todo. Tendremos que ponernos a pensar cuántos emprendedores en el Perú o nuestra realidad pueden cumplir 8 trámites y aguantar 26 días en todo eso. En el tema del registro de propiedades, que es algo muy importante, son 6 procedimientos y es casi 10 días. En la última clase, en la clase de la siguiente semana, les voy a presentar estos mismos indicadores, pero ya no a un nivel Perú, sino a un nivel Cusco, porque justamente mi planteamiento es la modernización del Estado y virtualizar estos trámites. O sea, esta parte es importante. Cuando nosotros hablamos de virtualizar es que justamente este tipo de trámites ya no sean pues 19, 6, que ya no te demore 137 días o 9 días, sino que muchas veces, no digo en todos los casos, muchas veces la respuesta a un trámite sea inmediata. Pero obvio, ¿no? Para que esto se dé, o sea, para que tú puedas abrir un negocio desde tu celular, tienes que tener internet, tienes que tener luz. El distrito en el que vives tiene que tener pues alumbrado público, tiene que tener electricidad, tiene que haber wifi, tiene que haber internet. Eso es lo que falta en el Perú. Y también en la próxima clase vamos a ver el tema de las brechas. Vamos a darnos cuenta que hay departamentos bastante centralizados y otros que están muy olvidados y la brecha es increíble. Entonces, si nosotros queremos modernizar, virtualizar los trámites, no es solamente decir, bueno, creemos un aplicativo para virtualizar, no tiene ningún chiste. Tiene que haber condiciones para que haya la virtualización. Una de esas condiciones es que el gobierno esté limitado, claramente definido, y que existan condiciones de infraestructura como para que se puedan desarrollar estos proyectos. Esos temas de los indicadores y las propuestas es para cerrar mi sesión del día de la próxima semana. Ya para terminar, estimados, con esto terminamos. Ya no me quiero exceder, quiero escucharlos también, que tengo tiempo a las 10 nomás. Tengo una reunión importante a esa hora. A ver, cuando nosotros hablamos de sociedad civil, ya les dije, nos estamos refiriendo a esa tercera esfera, donde ya no importa mucho ganar o perder plata, ni ganar o perder reputación en un tema político de aceptación y popularidad de las personas,
sino en la sociedad civil es un tema de la conciencia. ¿Cuán tranquilo estás tú sabiendo que ayudas o no ayudas a tu prójimo? Yo me imagino que los que son cristianos y que siguen adheridos a la religión deben ser conscientes de que Jesús decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces yo creo que ellos no necesitan algún otro tipo de motivación que no sea esa palabra de Jesús para ayudarles a los demás, quienes creen. Ahí radica la importancia de la religión. Este señor es Alexis de Tocqueville. Es un francés que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, perdón, en los 1800, Tocqueville es un francés. Viaja a los Estados Unidos. Es un abogado penalista que viaja a Estados Unidos para hacer su tesis de maestría, porque él quería estudiar el sistema penitenciario americano. Su curiosidad era estudiar el sistema penitenciario americano. Pero cuando llega a los Estados Unidos, él de lo que se sorprende, y se podría decir lo que le genera asombro, acuérdense, taumasdein, la frase griega que utilizaba Aristóteles y Platón para referirse al asombro, lo que le asombra a Tocqueville cuando llega a Estados Unidos no es tanto la suerte de su sistema penitenciario, ni las leyes, ni las cárceles, sino lo que él le llama la atención es la sociedad civil. Y se da cuenta que en las 13 colonias, desde muy pequeños, los niñitos ya se asociaban en clubes de teatro, en clubes de lectura, en clubes religiosos, incluso en clubes donde podían hacer algún tipo de actividad física. Y eso le sorprende mucho a Tocqueville. Le agradó mucho. Él venía de una tradición francesa, él vive en Francia toda su vida. Ocurre algo en las 13 colonias que a Tocqueville le despierta muchísima curiosidad. Y es que en Estados Unidos los médicos recetaban fármacos como por ejemplo whisky, como por ejemplo pastillas de opio o pastillas de heroína o de cocaína inclusive, para los dolores de cabeza, para los dolores reumáticos, para la fiebre. Y entonces lo que hacían estas sustancias, o sea, los opiáceos, barbitúricos y todo esto, alcaloides, lo que hacían era básicamente paliar, o sea, adormecerte tanto que ya no tenías dolores. Pero, o sea, era solamente placebo, no curaba. Entonces los problemas seguían, pero ya no había el dolor. Sin embargo, pongámonos a pensar, una sociedad en la cual a las personas, hasta el médico les receta whisky, pastillas de opio, pastillas de heroína, de cocaína, empezó a haber mucha violencia, empezó a haber divorcios, empezó a haber lo que se llama ahora feminicidios, en general es homicidios, y infanticidios, violencia, divorcios. Entonces la sociedad se estaba resquebrajando. Tocqueville se dio cuenta que un buen día, 10.000 personas de una asociación que se llama la Asociación de la Temperanza, que eran simplemente personas que habían decidido ser abstemias, o sea, no tomar alcohol ni nada, que les saque de sus casillas. Esas 10.000 personas se juntaron en una plaza y fueron farmacia por farmacia, o sea, en inglés es drugstore, ¿no? Drugstore. Un lugar donde venden drogas. Drugstore. Fueron a las farmacias, bueno, les cuadraron a los farmacéuticos y les dijeron, deja de vender eso. Ve la forma de innovar, deja de vender eso. Tocqueville se quedó sorprendido porque los farmacéuticos dejaron de vender esos productos. Tocqueville, en su libro La democracia en América, tiene una frase en la que dice, si este mismo problema si hubiera acontecido en Francia, estas 10.000 personas no hubieran hecho cola para enfrentar o sea, no se hubieran reunido, mejor dicho, para enfrentar a los farmacéuticos, sino estas 10.000 personas le hubieran hecho cola frente al palacio del rey para que el rey regule los medicamentos. Aquí, con lo de Tocqueville, nos están mostrando dos tipos de sociedad civil. Una sociedad civil en la cual ante un problema das un paso atrás y pides que el gobierno haga algo, o una sociedad civil en que ante un problema que saben que ellos lo pueden
solucionar, lo hacen. O sea, dan un paso adelante y toman al toro por las astas. Con eso no les quiero decir que la sociedad civil se encargue de la defensa pública, del registro de propiedades, de la política monetaria y la política fiscal, no. Pero hay casos muy concretos y una compañera lo puso bien en el chat, sobre todo en esta época del COVID, que nos mostró que nosotros sí nos preocupamos por los demás. Sí nos preocupamos por los demás. Yo generalmente cuando termino esta clase hago la reflexión con los alumnos y les pregunto si es que se sienten, desde un punto de vista de sociedad civil, ¿no? Si se sienten más afrancesados o más anglosajones, obvio, por poner solamente los conceptos, porque podríamos decir una sociedad civil aletargada, perdón, voy a escribirlo bien, discúlpenme. Una sociedad civil aletargada o una sociedad civil vibrante. Y la verdad, estamos muy aletargados como sociedad civil, es cierto, pero este tipo de situaciones como la que estamos viviendo ahorita sí nos demuestra que, si bien es cierto, no seremos todos, pero hay un gran número que sí se siente comprometido con lo que pasa con las personas a su alrededor. Y no cree que todos esos problemas deben ser resueltos única y exclusivamente por la gestión pública. La gestión pública no tiene el monopolio de atención a los más vulnerables. Que lo haga y que se preocupe está muy bien, sí, pero entiendan bien lo que digo. No tiene el monopolio de atención a los más vulnerables. También estamos nosotros, existe la sociedad civil y han habido muchas pruebas en estos últimos meses que nos están demostrando esto. Estimados, les agradezco mucho, voy a dejar de compartir. Aquí, Gisela dice, generalizar es un gran error. Sí, no sé en qué parte habrá estado esto. Creo que salió por el tema de los costos de transacción. Bueno, Arsenia dice, los trámites son engorrosos, deberían ser más simples. Claro, deberían ser más simples y virtuales. Esa es la idea. A la siguiente sesión, como les dije desde un inicio, les voy a presentar la propuesta de creación de la Secretaría de Modernización de la Gestión Pública a nivel municipal, ¿no? Dice, para obtener un negocio de cosméticos de importación es todo un trámite, hasta un almacén y un químico farmacéutico se deben contratar. Es cierto, entonces miren, nosotros tenemos un montón de regulaciones. ¿Ustedes creen que nuestros empresarios, con el capital que tienen, van a poder pasar toda esa regulación? Los únicos que pasan toda esa regulación son los empresarios nacionales y extranjeros que tienen mucho capital. Y por el hecho de tener mucho capital, también tienen mucho poder político. Y no es por un tema de que el mercado pida eso, sino que cuando tú tienes tanta regulación, ocurren ese tipo de cosas. Si tú pones una valla alta, solamente van a poder pasar aquellos competidores que tienen la experiencia, la fuerza y el entrenamiento para poder pasar esa valla. En el Perú no hay muchos que puedan tener esas condiciones, y es por eso que nos chocamos, nos estampamos en todo este entramado o telaraña legal, como le mencionaba Hernando de Soto en el otro sendero, y es por eso que tenemos tantos niveles de informalidad, porque si cumplir la ley es tan costosa, es difícil que todo el mundo cumpla. Y acá hay algo interesante, estimados maestristas. Voy a ponerlo aquí en el chat. Imaginémonos que formalizar cuesta 700 soles. Lo estoy poniendo en el chat. Solo les estoy poniendo un ejemplo. 700 soles. Y tenemos, ustedes saben, individuos, emprendedores de ingresos altos, de ingresos medios y de ingresos bajos. 700 soles para un empresario que viene de una familia de ingresos altos, 700 soles es una juerga de un sábado y un ceviche el domingo. La verdad, eso es 700 soles. Para un emprendedor de una familia de ingresos medios, 700 soles puede ser, no sé, pagar el internet, el cable, el Netflix durante un par de meses. Para una familia de ingresos bajos, 700 soles es quizás su alimentación de un mes o un poco más. Por eso, cuando los costos de transacción son altos, al final de cuentas, se beneficia a los que más tienen y se discrimina a quien menos tienen. Porque del grupo que les estoy planteando, donde es más probable que puedan pagar esos 700 soles sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio, son las personas de ingresos altos, definitivamente. Mientras más elevados sean los costos para entrar al mercado de manera formal, más fácil va a ser para las grandes empresas entrar al mercado y capturarlo.
y menos probable, más difícil va a ser para las personas, los emprendedores de familias de ingresos bajos y medios, poder entrar al mercado. Desde las clases pasadas hemos estado hablando de que justamente hay solamente algunas empresas y algunos grupos empresariales que dominan muchos sectores, inclusive de la medicina. Claro que sí. ¿Y es por qué? Porque existe un montón de regulación que solamente ellos, grandes laboratorios, pueden pasar. Cuando nosotros decimos bajemos la regulación, es justamente pues para dar más oportunidad a los que menos tienen. Si la regulación se mantiene como está o aumenta, ¿quiénes van a ser los mayores beneficiados? Las empresas que ya están consolidadas en el mercado o que tienen mucho capital y que quieren entrar al Perú. ¿Y quiénes serían los perjudicados? Los peruanos que no tenemos el suficiente capital, perdón, ni experiencia en el rubro para poder entrar al mercado. Y obviamente, bajar las regulaciones no significa que no hayan programas sociales, no significa que no haya educación pública, que no haya salud pública. Se puede bajar tranquilamente las regulaciones, en este caso los costos de transacción, y tranquilamente pueden haber programas sociales. Una cosa no va en contra de la otra, más por el contrario, si hubiera menos regulación, más peruanos podrían entrar al mercado formal. Más peruanos entrarían al mercado formal. Si tenemos un porcentaje de informalidad del 80%, eso en términos económicos. En términos jurídicos, significa que 8 de cada 10 peruanos no cumplen la ley. ¿Y por qué creen que no cumplen la ley? ¿Porque somos ignorantes? No, no somos ignorantes. La ley es costosa. O sea, es costoso cumplir una ley. ¿Cuánto cuesta formalizar? Yo la otra vez hablaba con un amigo y me decía, es aproximadamente 700 soles. Y otro amigo me decía, sí, Carlos, pero ten en cuenta que hace 5 años era 1500. Bueno, de 1500 a 700, qué bueno que haya disminuido, qué bueno, eso está muy bien. Pero igual, 700 soles sigue siendo caro para muchos peruanos. Y creo que si nosotros queremos ayudar y solucionar y mejorarles la vida y mejorarles las condiciones para que esos señores que tienen menos recursos se desenvuelvan, generar un sistema institucional, un marco institucional en el cual las regulaciones no sean asfixiantes, sino sean regulaciones pertinentes, eso es muy importante. ¿A qué me refiero con una regulación pertinente? Por ejemplo, miren, una cosa es que el Estado te formalice y que te diga, señor, ¿usted quiere abrir un negocio? Correcto. Esos son los trámites. Tenga su licencia de funcionamiento. Listo. Y otra cosa muy distinta es a que te diga a qué precio debes vender tus productos, qué cantidad de productos debes vender, a quiénes debes contratar, dónde debes vender, cómo debes vender. Démonos cuenta, o sea, cuando decimos bajemos regulaciones, es decir, que no te digan qué es lo que tienes que hacer o cómo lo debes hacer. Simplemente que generen condiciones para que tú estés formalizado ahí. Y a todos nos conviene que haya una economía formalizada. Uno, ¿por qué? Porque pueden haber mayores derechos para los trabajadores, hay más impuestos para el Estado, y las empresas que están formalizadas se benefician de la seguridad jurídica que el Estado les debe ofrecer. Tenemos que ponernos a pensar también desde ese punto de vista, estimados maestristas, los costos de transacción muy elevados, al final de cuentas, solo benefician a esos grandes grupos. Hay un tema que quería tocar antes de terminar esto, porque les dije tengo hasta las 10, y es el tema de la minería. En la minería, la regulación minera del Perú está al mismo nivel que la regulación de los países nórdicos. ¿Y cuál es el detalle? Es que la cantidad y la calidad de las empresas, no voy a decir calidad, o sea, el know-how y el capital de las empresas de los países nórdicos sí tienen la suficiente solidez y fuerza para poder pasar toda esa regulación tranquilamente. Pero nosotros tenemos una regulación de país del primer mundo, pero nuestras empresas permítanme el término, perdón el término, cuasi africanas muchas veces. Entonces, ¿cómo quieres que participen los actores peruanos si tenemos tanta regulación y esta dista completamente de nuestra realidad? Es por eso que también tenemos estas dificultades. Entonces, ¿quiénes son los que invierten en minería? Grandes empresas transnacionales que pueden pasar toda esa regulación, porque déjenme decirles algo, en el Perú existen peruanos que se asocian y que invierten en minería. Sí, sí hay grupos, pero no invierten en el Perú, no se animan a invertir en el Perú porque tendrán plata, serán ricos, pero una cosa es ser rico en el Perú
o una empresa rica en el Perú, o sea, con alto capital en el Perú, y otra empresa con alto capital pues en los países nórdicos, o un rico en los países nórdicos, completamente distinto. Acá hay gente que tiene plata y que quiere invertir en minería, sí, pero la propia regulación de su país no le genera incentivos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a otros países justamente a invertir en minería. ¿Dónde invierten? Invierten en Ecuador y algunos países de Centroamérica, donde la regulación no es tan elevada como en el Perú. Y entonces, como la regulación es un poco más baja, permiten que más empresas puedan participar en esa actividad. Algo que es bastante interesante y en el Perú muy injusto, porque en el Perú cuando tenemos tantas regulaciones, al final, mientras más regulaciones haya, estamos discriminando más a quien menos tiene. Porque para quien menos tiene va a ser difícil aprender a llenar un formulario o estar esperando o estar visitando una misma oficina 3, 4 días para saber cómo va su trámite. No solo nos pongamos a pensar, no solamente nos pongamos a pensar en el tema de la plata cuando hablamos de costos, sino también pongámonos a pensar en verdad cuánto nos cuesta, no solo en términos de plata, sino en cuestiones de tiempo y en temas de esfuerzo. ¿Quién tiene la capacidad para contratarse un ejército de contadores y de abogados para que le ayuden a pagar impuestos? Las personas que están emprendiendo un MIPE, un PYME, van a poder contratarse un ejército de abogados y jueces y contadores, mejor dicho, para que puedan pagar impuestos a tiempo y lo paguen bien. No van a poder hacer ellos. Los que van a poder hacer son las grandes empresas, los empresarios de capitales altos, capitales medios. Ellos lo van a poder hacer. A veces parece que mientras más regulación van a entrar los mejores participantes. Podríamos entender que sientan los mejores, pero siendo más específicos, podríamos decir que entran los que tienen mayor capacidad adquisitiva para poder cumplir todo eso. Entonces, hay que reflexionar también en función a estos términos. Estimados, como les dije, tengo ahorita una reunión importante, ahorita, así que por favor, les suplico algo y quedemos en algo. Tenemos en información general tenemos una opción en nuestra plataforma Clementina, que dice consultas al docente. Consultas al docente. Entonces, por favor, les pido mil disculpas. Ya que ahorita no voy a poder responder a sus interrogantes, yo quisiera que me las dejen en ese apartado donde dicen consultas al docentes y yo a la siguiente semana, los 10 primeros minutos antes de iniciar con el dictado, me voy a poner a responder esas preguntas. Por favor, les suplico porque ahorita tengo una reunión un poquito importante. Les agradezco mucho su consideración. Y entonces, por favor, les pido que me dejen las preguntas en el apartado de información general donde dice consultas al docente. Yo voy a estar súper atento, voy a tomar apunte las preguntas y voy a preparar una respuesta para nuestra próxima clase. Paola, gracias a ustedes más bien por participar. Ha estado chévere la clase el día de hoy. Gracias. Hay más personas que están participando en el chat, así que excelente. Ha estado muy, muy interesante todo esto. Gracias, Simeón, por ese comentario. Otra vez, por favor, antes de salirme, les felicito por sus ensayos y sus evaluaciones. Hay muy, muy buenas notas. Sigan así. Y el detalle en la calificación es el siguiente. No nos contentemos con tener una buena nota ahora, sino contentémonos por mantener esas buenas notas. Fácil es llegar a ser el primero. Difícil es mantenerse siendo los primeros. En este caso, fácil es sacarse una buena nota y difícil es mantenerlo. Hay que hacer el esfuerzo y ustedes me están demostrando que sí lo van a hacer. Del primer ensayo que he leído, el individual, a este ensayo grupal, ha habido mejoras en todos. Les felicito, estimados. Les agradezco por los mensajes que me están diciendo. Sí, y Simeón tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo. Más que las notas es aprender. Y tiene toda la razón del mundo. Así es, definitivamente. Miseli me indica que detalles del trabajo esta semana. Correcto. Y Julio me dice que las notas del examen no se visualizan. Estimados, ¿nadie ha podido ver sus notas o solamente algunos? Por favor, díganme. Aunque se activen el micro y díganme, ¿nadie ha podido ver o solo algunos? Gisela sí lo Profesor, pudo ver, entonces disculpe, es el tema de Simeón, disculpe. correcto, entonces es solamente de algunos. Por favor, voy a hacer esa consulta a los amigos de tecnología, de la oficina de informática y tecnología. Pascual me dice que sí lo ha visto
Pascual es un excelente alumno. Felicitaciones públicas, estimados. Justo Pascual y Miseli tienen muy buenas notas. Les felicito. Sigan así. Excelente, excelente. Hay que esforzarnos un poquito más. Hay que mejorar, sobre todo en la redacción, poco a poco. Jaime no puede ver su examen. Correcto, correcto. Ya son 3 personas entonces. Correcto. A ver, para responder a la pregunta de Miseli sobre el trabajo de esta semana, es exactamente igual al de la primera, solo que es en función al tema que les estoy indicando ahí, que es el tema del presupuesto. Entonces, igual, conseguir información e investigar. El, la cantidad de hojas entre 7 y 11, como les dije, entre 7 y 11. Y no se olviden, título creativo, por favor, título creativo, introducción, desarrollo y conclusión. Eso es importante. Eso es importante. Estimados, sí, los dejo, por favor. Las preguntas que tengan, me le escriben este, al chat, perdón, a la ventana información general, perdón, preguntas al docente, discúlpenme, preguntas al docente, me preguntan ahí, y sí, hay que enfocar el presupuesto en una institución, sí, igual, de preferencia en una que ustedes tengan experiencia, y si no, averigüen, por favor, si no, hay que investigar, hay que investigar. Yo ya sé más o menos quiénes son las personas que no tienen todavía experiencia en gestión pública, así que no hay ningún problema de ellos. Yo sé que ellos lo que van a hacer es investigar, es investigar. Los dejo entonces, estimados. Otra cosa, la próxima semana sí nos quedamos de corrido para responder todas las preguntas que se puedan suscitar. Estimados, voy a dejar de grabar.